Hola amigas y amigos, en este tutorial te voy a enseñar a diseñar un chaleco largo que está de moda, muy útil y con pocas medidas, fácil de realizar. Para este modelo vamos a utilizar un patrón básico de blusa delantero y espalda y comenzamos. Sobre un papel dejar 5 centímetros y escuadramos, más 2 centímetros para el monte de botones y escuadrar. Sobre este trazo vamos a colocar el básico delantero y pasamos con marcador en escote, hombros y sisa. Marcamos puntos en la cintura y escuadramos. Medimos el largo del chaleco que ustedes vayan a realizar. Yo en este caso voy a usar 50 centímetros de largo y escuadrar línea de base. En el escote del cuello bajar 2 centímetros sobre la línea del monte de botones. Hacia afuera marcar 3.5 centímetros para el ancho de la solapa del cuello. Escuadramos el escote desde el hombro hasta la cintura. Dividir en dos la solapa y en ese punto aumentar 1 centímetro y formar la solapa del cuello. En el hombro entrar 2 centímetros o más. En la cintura, cuarta parte de cintura 15.5, más 1 centímetro para costura. Escuadramos desde el hombro hasta la cintura. En la base, cuarta parte de base 20 centímetros, más 1 centímetro para costura. Desde la base hasta la cintura por el lateral escuadrar. Dividir en dos el ancho de pecho por el lateral y sobre ese punto entrar 1 centímetro. Escuadrar desde el hombro hasta la cintura por el lateral. En la base por el lado subir 1.5 centímetros y terminar en la mitad de la medida de cuarta de base del delantero. Escuadrar y recortar el molde. Para la espalda, dejar 2 centímetros en el centro de espalda, si así lo desea, y si no se deja así, sin abrir. Medir largo del chaleco, 50 centímetros, escuadrar. Tomamos la medida del lateral desde la base hasta la cintura del delantero y aplicar esa medida a la espalda para formar línea de cintura. Colocamos desde la línea de cintura el patrón básico de espalda. Pasamos con marcador escote, hombros y sisa. Sobre el escote, subir 0.5 centímetros. El final del hombro, 0.5 centímetros. Entrar en el escote, 0.5 y formamos el nuevo escote y hombro. En el hombro, entrar 2 centímetros. En la cintura, cuarta parte de cintura más 1 centímetro de costura. Trazar desde el hombro hasta la cintura. En la base, cuarta de base más 1 centímetro de costura. Y escuadrar hasta la cintura desde la base por el lateral. Recortamos el molde. Para el cuello formamos un rectángulo con mitad de cuello 19.5 por 8 centímetros de ancho.
por el lado, subir 3 centímetros y dividir en dos la mitad del cuello. Y hasta ese punto se escuadra y le damos la forma al cuello. Para los cordones los cortamos de 40 centímetros o más de largo por 6 centímetros de ancho. Se cortan 2 veces. Para los pequeños, 8 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. También se cortan 2 veces. Cortamos las piezas en la tela y forro. Ahora armamos el cuello. Pasamos una costura en la parte inferior y sobrepisamos el orillo. Finalmente cerramos el cuello por los lados. Y procedemos a voltear el cuello. Pasamos una costura para que sea más fácil al pegarlo. Unimos en la espalda, por el centro, el forro. Unir por hombros, los delanteros y espalda del forro. En las piezas delanteras se corta en tela, para cuando se voltee el cuello o solapa quede en la tela y no en forro. Unimos en la espalda, por el centro, en tela. Unir por los hombros, los delanteros y espalda de la tela. Cerrar los cordeles largos y cortos y los volteamos al derecho y plancharlos. Armar los cordeles cortos con los accesorios plateados. Como se hizo una prenda pequeña, utilicé los más pequeños. Para una talla más grande, utilizar el accesorio más ancho. Pegar los cordeles cortos con accesorios sobre la tela en las partes delanteras y sobre la cintura. En la espalda y sobre la cintura, pegar los cordeles más largos. Le hacemos un pequeño piquete a la solapa en la parte delantera por el escote y desde ahí se empieza a pegar el cuello. Pegar el cuello en el escote de la tela y ya que está unido, empezar a unir por el escote al forro. Hacemos pequeños piquetes con la tijera para que quede bien la forma al voltear la prenda. Sobrepisar en el forro solo en la espalda. En el escote. Ahora sobrepisar los delanteros por el lado de la tela en el escote. Cerrar piezas en pechera, base y laterales.
cuando se llegue a la espalda en el centro y sobre la base, dejar 14 centímetros para poder voltear el chaleco por ahí. Al terminar de cerrar las piezas, le recortamos las esquinas para que quede bien al voltear el chaleco. Sobrepisar al ancho de pie, primero en pecheras y cuello por el revés del chaleco. Ahora por el lado de afuera o derecho de la tela, sobrepisar laterales y base. Finalmente, sobre la cintura o donde termina la solapa del cuello, hacer un ojal de 2 centímetros de ancho y pegar botón. Anudar a los lados con los cordeles a los accesorios plateados. Y es así como quedó. Recuerde que esta las hice con medidas pequeñas. Para una talla más grande, va largo de 70 centímetros o más si así lo desea. Bueno, espero les haya gustado este tutorial. No olvides suscribirte, activar la campanita para un nuevo video. Deja un like y hasta un nuevo video. Bendiciones.